Estados Unidos ha prescindido de Europa y ha entablado negociaciones de paz con Rusia. ¡Oh no! Corremos el riesgo de que el bien no prevalezca sobre el mal. ¡Oh no! Corremos el riesgo de una escalada bélica que nos podría llevar a una guerra nuclear. Perdón, corremos el riesgo de que no haya una escalada bélica que nos pudiera llevar a una guerra nuclear. Eso está mejor. Estados Unidos ha traicionado a Europa. Bueno, es una forma de verlo. ¿Qué tal? 18 de febrero de 2025. Por la mañana es cuando estoy grabando esto. Al mismo tiempo, delegaciones del más alto nivel de Estados Unidos y de Rusia están reunidas en Riad, en Arabia Saudí. Van a hablar de Ucrania, o están hablando de Ucrania. Están hablando de la recomposición de las relaciones entre estas dos superpotencias nucleares. Están hablando probablemente de una arquitectura de paz más amplia en Europa. Están probablemente hablando de la normalización de relaciones, están hablando de las sanciones a Rusia, tienen muchísimas cosas de las que hablar. Y es una cosa buena que estas dos potencias que desde hacía 3 años no se hablaban y entre las cuales en una situación de tensión como la que hemos vivido estos años, si se produjera un desliz, correríamos rápidamente el riesgo de una escalada nuclear. Es una cosa buena que hablen. En Europa se lo está tomando como una traición. Los periodistas de Europa, las clases intelectuales bien pensantes de Europa a las que nada les importan el millón de muertos de Ucrania, los ucranianos muertos o los rusos muertos o los peligros de escalada nuclear, están horrorizados ante esta traición de Estados Unidos. Y ayer se reunieron los líderes europeos convocados por Emmanuel Macron en Francia para hablar de la respuesta que podría dar Europa, una Europa que no ha sido invitada a la mesa de negociaciones. Pero ¿cómo iba a estarlo si Europa no quería negociar nada? Europa, tan recientemente como en el verano del año pasado, estaba urdiendo planes para impedir, para blindar a la OTAN frente a la llegada de Trump al poder, para que se perpetuara la guerra de Ucrania a toda costa. ¿Cómo iba a estar Europa en una mesa de negociaciones, una Europa que no quiere negociar? Entonces estaban ahí reunidos. ¿Estaban reunidos ahí los europeos? Sí, estaban ahí reunidos los europeos. Los que quieren negociar, no. A esos no se les invitan. Orbán y Fico, estos no están invitados. De la misma manera que Georgescu en Rumanía, al parecer no se le puede permitir ganar unas elecciones. Además, estaban ahí tras esa sacudida psicológica de la semana pasada, ¿no? Como si esto no hubiera sido previsible, ¿no? Como si esperaran que en realidad Trump no fuera a cumplir con lo que había dicho a lo largo de los últimos 2 años, sino que se iba a plegar a las inercias otanistas. No ha sido el caso y entonces están en estado de... Creo que Macron ha utilizado la palabra electroshock. Bueno, la semana pasada, recordemos, por un lado Trump anunció que había hablado con Putin, por otro lado Peter Hegseth, el secretario de Defensa, acudió a una reunión de la OTAN donde les dijo básicamente a los otros ministros de defensa de los países de la OTAN hay que ser realistas con el tema de Ucrania y Rusia, hay que ser realistas. Y ser realistas, evidentemente, implica empezar a aceptar que Ucrania nunca formará parte de la OTAN, tampoco existe ninguna necesidad para los países europeos de que Ucrania forme parte de la OTAN. También les dijo que habría que aceptar probablemente pérdidas territoriales. Después J.D. Vance se dirigió a los congregados en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero en realidad le estaba hablando a toda Europa y puso el énfasis en la deriva autoritaria que se ha producido en Europa en los últimos tiempos. Esa deriva autoritaria en la que, en nombre de la lucha contra la desinformación, se tilda básicamente de enemigo a todo el que discrepa de una línea que impone una guerra criminal contra Rusia. Lo que hemos visto es una criminalización de la disidencia contra una guerra criminal. Y voy a decirlo así, es una guerra criminal. Porque en todo momento se supo que esa guerra no se podía ganar. Y aquí estamos 3 años más tarde, 1 millón de muertos más tarde, y Ucrania va a perder una gran parte de su territorio. Ese país está destrozado. La culpa la tiene quien empujó a los ucranianos a esa guerra. Les empujó a ella, les empujó a perpetuarla.
En cualquier conflicto armado, el resultado lo determinará el equilibrio entre dos factores. ¿Cuánto sufrimiento le puede infligir una parte a la otra? ¿Y cuánto sufrimiento es capaz de aguantar cada una de las partes? Estados Unidos no pudo ganar la guerra de Vietnam, porque aunque mataran a 2 millones de vietnamitas, no pudieron quebrar la voluntad de los vietnamitas de tener su propio país independiente. Israel no ha podido quebrar la voluntad de los gazatíes de ser un pueblo libre. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lanzando 2 bombas atómicas sobre Japón, sí que pudo quebrar finalmente la voluntad de los japoneses. Cuando Alemania invadió Francia en la Segunda Guerra Mundial, los franceses claudicaron. Después de lo que habían sufrido en la Primera Guerra Mundial, no sé si fueron 1 millón o 2 millones de muertos en las trincheras, Francia no estaba dispuesta a pasar por aquello otra vez. Y en este equilibrio siempre estuvo claro que Rusia tenía las de ganar. Primero por su capacidad de infligir sufrimiento, porque al ser una superpotencia nuclear, su capacidad de infligir sufrimiento es ilimitada. Y por el otro lado, por la voluntad, porque para Rusia, Ucrania era extremadamente importante. Occidente siempre lo supo. Rusia fue invadida por Napoleón, fue invadida por Hitler. Es un país con una población pequeña, con un territorio enorme y con fronteras terrestres extensísimas por todos lados. Es un país muy vulnerable y por tanto para ellos tener un colchón defensivo, una distancia mínima frente a un potencial enemigo es fundamental. Occidente optó por despreciar aquello que Rusia consideraba importante. Cuando en la cumbre de la OTAN de Bucarest del año 2008, la OTAN, por voluntad de Estados Unidos y frente a las objeciones de Francia y Alemania, decidió hacer una suerte de invitación a Ucrania a que un día en el futuro formara parte de la OTAN, una Ucrania en la que en aquel momento había cero apetencia por formar parte de la OTAN, abrió la caja de Pandora. Pero ya desde aquel momento estuvo muy claro y lo reflejan las comunicaciones que le llegaron a Washington del embajador en Moscú a la sazón William Burns, que publicó después Wikileaks, que la cuestión de Ucrania en la OTAN para Moscú era una línea roja que de ninguna manera aceptaría que se cruzara. Occidente siempre supo que Rusia no aceptaría una Ucrania en la OTAN y sin embargo obró para que o de jure o de facto Ucrania estuviera en la OTAN. Primero apoyando a una oposición política con una base étnica nacionalista ucraniana que era hostil a la identidad rusa en Ucrania y que era hostil a Rusia y ayudó a este grupo a llegar al poder por medios inconstitucionales en Ucrania, sí apoyándose en un movimiento popular que se había nutrido del apoyo y de la financiación de Occidente. Y aquello resultó en un golpe de Estado en el que Estados Unidos estaba metido hasta arriba. En aquel momento, Victoria Nuland, como sabemos, la subsecretaria de Estado de Asuntos Euroasiáticos, en una comunicación telefónica interceptada con el embajador de Estados Unidos en Kiev, al hablar de quién iba a gobernar Ucrania una vez concluyera aquello del Maidán, sobre lo que pensarían los europeos, dijo que se joda la Unión Europea. Vamos a hablar de la traición entonces, ¿no? Porque Europa se siente traicionada. Yo tengo 47 años. Llevo toda la vida observando la política internacional. Nunca he visto que se diga por parte de medios de comunicación de masas, por parte de gente respetable, por parte de políticos, que Estados Unidos haya traicionado a Europa. Nunca lo he visto. Estados Unidos que le dice a Europa hay que ser realistas, Estados Unidos que le dice a Europa os estáis pasando con la criminalización de las opiniones disidentes, habéis anulado unas elecciones en Rumanía porque el candidato tenía una idea distinta respecto de la guerra de Ucrania y de Rusia, por lo tanto os estáis convirtiendo en un espacio autoritario en el que no se toleran las formas de ver la realidad diferentes. Una muestra de ello, de nuevo, es por qué los únicos en Europa que sí que quieren negociar con Rusia no están invitados a esa negociación para patalear de por qué no se nos ha invitado a una negociación en la que por principio nos oponemos. Yo en toda la vida nunca he oído decir que Estados Unidos traicionase a Europa.
No lo oí decir cuando Estados Unidos presionó para ampliar la OTAN hacia el este. No lo oí decir cuando Estados Unidos obró para fracturar Europa y embaucarla en una guerra criminal en Irak justificada por un montaje. No oí decir que Estados Unidos traicionaba a Europa cuando orquestó un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania. Tampoco oí decir que Estados Unidos traicionaba a Europa cuando Rusia, en diciembre del 2021, cuando Vladimir Putin envió cartas a la OTAN y a Washington diciendo que la situación en Ucrania era insostenible, que había que negociar un nuevo acuerdo de seguridad en Europa y que Ucrania no iba a poder formar parte de la OTAN, al mismo tiempo que movía sus tropas hacia las fronteras de Ucrania. Y cuando Estados Unidos ignoró estas advertencias, a pesar del incumplimiento por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk que supuestamente garantizaban Francia y Alemania, y Macron y otros líderes europeos fueron a Moscú a hablar con Putin a ver si se podía resolver algo, pero Estados Unidos, pero la administración Biden prefirió hacer caso omiso de las advertencias y entrar en esa guerra, permitir que Rusia invadiese y después señalar con el dedo acusador. Cuando hizo eso Estados Unidos, embarcando a Europa en el conflicto más sangriento y doloroso que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, no oí a nadie en Europa decir que Estados Unidos estaba traicionando a Europa. Cuando alguien destruyó la infraestructura energética más importante de Europa que conectaba Rusia con Alemania, no oí a nadie decir que Estados Unidos traicionaba a Europa. Entonces hablemos de traiciones, porque estos son todo traiciones. Pero la primera traición es la traición de Occidente a Rusia. Como decía, la guerra es criminal porque se pudo evitar y siempre se supo que Rusia acabaría prevaleciendo, porque Rusia tiene más poder destructivo y porque para Rusia es más importante. Esto es exactamente lo que le dijo Barack Obama al periodista de The Atlantic cuando dejó el poder en el 2016 sobre la situación en Ucrania. Barack Obama dijo textualmente: no, en Ucrania no, porque Rusia tiene más poder escalatorio. Es decir, para Rusia es más importante y pueden hacer más daño. Y para nosotros no es tan importante. Es una cuestión secundaria, como se ha visto. Entonces, cuando decía que una guerra la va a determinar el equilibrio entre quien más puede hacer sufrir y quien más puede soportar el sufrimiento, aquí está claro. Europa no está dispuesta a enviar a sus jóvenes a luchar por la libertad de Ucrania. Europa, como sabemos, pone el freno, al igual que Estados Unidos, en el punto en el que podría verse sometida a un ataque directo por parte de Rusia si se pasan facilitando los ataques de largo alcance dentro de Rusia por parte de Ucrania. Europa, afortunadamente, en última instancia, así en general, no querrá ir a una guerra nuclear con Rusia. Europa no está dispuesta a transformar todo su modelo productivo y convertirlo en una economía de guerra. Lo que sí que está dispuesta a hacer Europa es dar un poquito de armamento, dar un poquito de dinero y que sigan muriendo los ucranianos y los rusos. Y al final lo que tenemos es esto: 1 millón de muertos. No sabemos cuántos son, ¿verdad? Estoy diciendo 1 millón porque me parece a mí que debe andar por ahí la cosa. Porque dentro de su cobardía, Europa ni siquiera le está preguntando a Ucrania: oye, quiero datos sobre cuántos muertos hay. Así podré informar a mis ciudadanos, y aquí ya no digo Europa, los medios de comunicación europeos no se interesan realmente por saber. ¿Acaso no hay un censo en Ucrania? ¿No saben en Ucrania cuánta gente han perdido? ¿No lo saben? ¿No tienen cifras aproximadas? Para que lo sepamos los europeos que hemos estado apoyando esa guerra, a ver si nos compensaba o no. O sea, un elemento de juicio básico, porque ¿y si nos dijeran a los europeos: oye, es que han muerto 1 millón de ucranianos, ¿estamos a favor de negociar o no? Pero no nos lo dicen, ¿verdad? Ni siquiera nos preguntan lo que pensamos al respecto. La última vez que preguntaron a los europeos, los últimos datos que tenemos sobre lo que pensaban los europeos son de febrero del 2024. Esto viene de YouGov y del European Council for Foreign Relations, que es un think tank atlantista donde los haya. Y estos son los resultados de hace un año. Cuando preguntan a los europeos qué debería hacer Europa respecto de la guerra de Ucrania, un 31% dicen que Europa debe seguir apoyando a Ucrania para que recuperen los territorios que han perdido.
y un 41% dicen si de mí dependiera, Europa debería presionar a Ucrania para que negocie una paz con Rusia. Y los otros son entre no lo sé, no me importa, tal. Por lo tanto, había hace un año más europeos que pensaban que se tenía que llevar a cabo una negociación, que Europa debía presionar para que se negociara. Hace un año. ¿Cuántas encuestas hemos visto publicadas desde entonces para ver qué piensan los europeos? Te lo voy a decir, ninguna. Esto es una guerra criminal. Esto es del Parlamento Europeo. Los barómetros de opinión pública de Europa respecto de la guerra en Ucrania. Estas encuestas las tenemos desde febrero del 2022 y la última es de febrero del 2024. Estos documentos son básicamente una recopilación de encuestas que se han hecho aquí y allá en los distintos países, porque Europa no ha organizado una gran encuesta sobre lo que piensan los europeos respecto de esta guerra, como porque, total, ¿les importa a los europeos esta guerra? ¿Le importa a la Unión Europea pensar? ¿Les importa a los líderes europeos contar con lo que piensan los europeos? Es una guerra criminal. No la queremos ni los europeos. Y te voy a decir otra cosa, tampoco la quieren los ucranianos. Aquí tenemos los datos de una encuesta realizada por Gallup, que es una de las entidades de encuestas más importantes del mundo. Está Pew, está YouGov, está Gallup. Notemos que son todas americanas, que en Europa no nos dedicamos a estas cosas, de ver lo que piensa la gente. O por lo menos no de cuestiones de esta envergadura, ¿verdad? Datos de entre agosto y octubre del 2024. Cuando les preguntan a los ucranianos, la línea verde son los que quieren seguir luchando hasta ganar la guerra. La línea azul es la de los que dicen que Ucrania debería entablar negociaciones con Rusia para acabar con la guerra lo antes posible. El 52%. Los ucranianos sí que quieren negociar un final a esa guerra. Entonces, ¿qué quieren los líderes europeos? Cuando dicen que es una traición a Europa que Estados Unidos quiera negociar. Los europeos quieren negociar, los ucranianos quieren negociar, los rusos quieren negociar, los americanos quieren negociar. Y cuando digo los europeos me refiero al pueblo europeo quiere negociar. ¿Quién no quiere negociar? Y nos están vendiendo que quienes van a negociar están traicionando a Europa y a Ucrania. Pues si los ucranianos quieren negociar y quieren acabar con la guerra, y los europeos quieren lo mismo, ¿no será que quienes están traicionando de verdad son los que llevan 3 años trabajando para perpetuar esta guerra y que no van a poner sus propias vidas en el frente para ello? No van a poner las vidas de sus hijos, no van a perder un brazo o una pierna, no se van a pasar el resto de la vida en una silla de ruedas. Y me pregunto, ¿no será que quienes han traicionado realmente a Europa son las élites políticas, administrativas y periodísticas europeas, que han vendido Europa a los juegos geopolíticos de los neoconservadores americanos, que siempre tuvieron en su horizonte utópico la destrucción de Rusia como gran potencia, el troceo del imperio ruso? Basta leer a sus ideólogos, a Brzezinski. Esta ha sido la estrategia de los halcones estadounidenses desde los años 70. Que las élites políticas, periodísticas y administrativas europeas se hayan prestado este juego, esa es la verdadera traición a Europa. La traición a los europeos, la traición a los ucranianos, la traición a los rusos, a todos los que han padecido las consecuencias de ese conflicto. Y al mismo tiempo la censura en el nombre de la lucha contra la desinformación, la interferencia en los resultados electorales legítimos, como se ha visto en Rumanía, la expulsión del espacio mediático de los puntos de vista disidentes, el empobrecimiento del debate público, ese autoritarismo creciente también es una consecuencia de esta guerra y también es una traición a los europeos. ¿Cómo pueden personas no electas como Ursula von der Leyen o Kaja Kallas o Thierry Breton postularse como vigilantes de la esfera pública, arrogándose el derecho de expulsar de la misma a quien no comulga con sus ideas? Porque también en Europa se está viendo esta persecución, si cabe, con mayor agresividad de quienes piensan distinto respecto de la cuestión israelí-palestina. Más bien, de los que piensan
como piensa el 90% de la humanidad. Esto no lo vemos en España, pero en Alemania, en Inglaterra, en Francia, es terrible. El otro día, sin ir más lejos, en la Universidad de Berlín se canceló una conferencia que iba a dar la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. Incluso un relator especial de las Naciones Unidas puede ser víctima de esta censura que se lleva a cabo en nombre de la lucha contra el antisemitismo. ¿Cómo no podemos darle la razón al vicepresidente de Estados Unidos cuando se planta en Múnich y dice Europa se está convirtiendo en un espacio autoritario? Y sigue diciendo, y no es para esto para lo que vinimos a ayudaros en la Segunda Guerra Mundial y llevamos protegiéndoos desde entonces. Pues, ¿qué te voy a decir? No estoy de acuerdo con la perspectiva que tiene J.D. Vance de cuestiones como el aborto. Pero respecto de las libertades políticas, lo suscribo al 100%. Y voy más lejos. Aunque se esté saltando los protocolos que habitualmente se aplican respecto de no comentar el gobierno de un país sobre los asuntos internos de otros, en este caso tengo que decir que me parece incluso justificado. Entonces los europeos se reúnen y están todos hablando de cómo van a ser más fuertes en defensa. Están todos con esta mentira. Hablan de poner tropas europeas en Ucrania, lo cual es absurdo. Es absurdo porque no están en esas negociaciones. No tienen ningún papel en ellas. Y Rusia ya ha dejado muy claro que no pintan nada. Zelensky está pidiendo un ejército europeo. El presidente de Ucrania, que está gobernando sin haberse sometido a elecciones cuando le tocaba, que está llevando una política respecto de la guerra con Rusia que, como hemos visto, es contraria a la voluntad mayoritaria de su pueblo, quiere un ejército europeo. Es una cosa muy extraña. Y él está ahí, ahora se ha ido a los Emiratos Árabes Unidos, que está al lado de Arabia Saudí, y no sé si está esperando a que estén en la reunión Lavrov y Rubio y tal, y digan, oye, llama a Zelensky que entre en la sala, que está ahí en los Emiratos Árabes, igual vamos a consultar con él también. No sé qué hacen los Emiratos Árabes, es todo muy raro. Pero este personaje entonces dice que los europeos tienen que tener un ejército. Entonces, abordemos la cuestión. ¿Qué es un ejército europeo? Los que se han reunido en París, un ejército del Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia, sin Hungría y Eslovaquia. ¿Es un ejército de los países europeos de la OTAN? ¿Es un ejército de la Unión Europea? Y entonces, cuando ese ejército comandado, ¿quién tomará decisiones sobre ese ejército? ¿Ursula von der Leyen? ¿No? Se tomarán en un consejo de ministros de la Unión Europea y entonces, si Hungría dice que no está de acuerdo, ¿qué se hará? ¿Irán todos los soldados menos los húngaros? ¿Los sacarán de ahí? No, ¿verdad? No puede haber un ejército europeo. Puede haber ejércitos nacionales, y los ejércitos nacionales obedecerán a direcciones políticas nacionales. Y entonces, si Polonia, que tiene al oso ruso al lado, quiere gastarse un 5% de su PIB en su ejército, pues bien. Pero España tiene al lado a Marruecos y a Portugal. ¿Qué necesidad tiene España de gastarse dinero en un ejército? ¿Para qué? ¿Para enviar a Polonia para luchar contra Rusia el día de mañana? ¿En serio? Entonces está bien que los americanos vengan y digan, os tenéis que hacer cargo de vuestra propia seguridad. Yo estoy de acuerdo. Pero esto es una cosa mucho más compleja que decir vamos a aumentar el gasto militar. Tienes que pensar en cómo se vertebra esa fuerza militar en la que quieres invertir más y para qué te sirve. ¿Cuál es la finalidad? Porque, de nuevo, los países europeos puede haber uno que quiera ir a una guerra y puede haber otro que no quiera ir a una guerra. Como se ha visto. Y si nos fijáramos ahora en las encuestas que mencionaba antes, en la opinión pública, pues veríamos las disparidades entre países que se han visto desde el principio de la guerra. Incluso en Europa del Este. Es muy distinta la perspectiva de los polacos y los bálticos de la que prevalece en Eslovaquia, Hungría o Rumanía, ¿no? La cuestión, al fin y al cabo, se reduce a la siguiente. O Europa quiere convertirse en una especie de Estado-nación europeo, en un polo de poder en el mundo, entonces podrá tener un ejército, significaría subsumir la capacidad nuclear francesa en ese ejército europeo, ya veríamos dónde está el Reino Unido, y tener, evidentemente, una dirección política legítima, porque el día que la Unión Europea diga vamos a la guerra,
pues si quien está tomando esa decisión no responde políticamente ante un electorado, mal vamos, ¿verdad? Porque ¿quién va a morir por la Unión Europea? ¿Quién va a sacrificar su vida por la Unión Europea? Nadie, ¿verdad? Y sobre todo cuando la Unión Europea tiene esta propensión, digámoslo eufemísticamente, a tomar decisiones políticas a espaldas de su ciudadanía, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo proclama su liderazgo universal en la defensa de los valores democráticos. Pero amigos, Europa no funciona de manera democrática. Tristemente, lo que creo que está pasando aquí es que Europa de alguna manera tiene un complejo de superioridad o a lo mejor opera a nivel psicológico una cosa un poco como lo que le pasa a España, ¿no? De que una vez fuimos grandes, Europa igual tiene como este complejo, ¿no? de gran potencia de haber dominado el mundo durante 3 siglos y ahora estar cayendo en la irrelevancia. Y esta irrelevancia es literal. O sea, yo puedo visualizar de aquí a poco tiempo un mundo en el que India, China, Rusia y Estados Unidos forman un cuarteto. Incluso veo a India sustituyendo a Inglaterra y a Francia, si no formalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU a corto plazo, sí en la práctica si se reúnen, si hay una cumbre de los mandatarios más importantes del mundo, pues son esos 4. Y Europa no tiene cabida y no la tiene ninguno de sus Estados miembros. Junta a Europa sí que cabría, pero Europa no está dispuesta a tomar las decisiones que debería tomar si quiere ser una gran potencia y poder sentarse a la mesa con los grandes. Porque eso inevitablemente pasa por una mayor unificación política y sobre todo una democratización de las estructuras que ya están unificadas. Y si los líderes europeos se juntan para hablar de aumentar el gasto en defensa, pero no abordan estos temas, es que, como ellos mismos saben, es todo un cuento. Y ahora que Estados Unidos nos ha quitado el velo y vemos la mentira en la que hemos estado embarcados los últimos 3 años, tan evidente porque ya nadie se lo cree, esta guerra, esta defensa de la libertad imaginaria de Ucrania, ¿verdad? En la que ya de entrada no pudimos arrastrar al resto del mundo, que no acababa de compartir del todo nuestra visión del asunto. Sí, los estados están a favor de la integridad territorial de los otros estados, en principio, por la cuenta que les trae, pero en el caso de Ucrania la veían como, esto no está tan claro. Así lo vieron desde el principio los países como India, países como Brasil, etcétera, etcétera. Y ahora Estados Unidos, que nos ha metido en esa contienda, dice esto ya no nos compensa. Y es verdad, o sea, desde un punto de vista geoestratégico para Estados Unidos podía ser en un principio una buena idea, aunque yo creo que nunca la fue. O sea, fue una idea que más bien respondía a ciertas inercias ideológicas que existían dentro del aparato de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Lo que podríamos llamar el Estado profundo, ideologías que están arraigadas entre un funcionariado en servicios en la administración y operarios políticos de alto nivel, y esa ideología tiene un arraigo y tiene un impulso y continúa, y hay unos intereses que acompañan en el sector militar industrial. Pero hay una lógica de fondo que es debilitar a Rusia. Pero un mundo... Y está bien, ¿no? Porque en el mundo de Brzezinski, China no era una superpotencia. Todo esto encaja perfectamente con, si lees el tablero de ajedrez de Brzezinski, que es como una obra de geopolítica ahí, donde las haya, por lo menos en cuanto a la influencia que ha tenido, porque marca el pensamiento de los neoconservadores que nos han llevado a esta guerra en Ucrania. Pero bueno, ahí la lógica es siempre Rusia es el adversario. Pero claro, el mundo ha cambiado y el adversario es China ahora. Entonces, ahora Estados Unidos maniobra para enfocarse al adversario real y para eso tiene que purgar, como está haciendo Trump,
el Estado profundo y hacer una limpieza de gente que ha determinado un rumbo de política exterior basándose en unas obsesiones y unas formas de pensar que ya están desfasadas. Aunque tristemente Europa esté en la ruta de la... esté avanzando a pasos agigantados en su ruta hacia la irrelevancia, lo bueno es que igual vuelve la paz y el espectro del conflicto nuclear que los medios de comunicación nos ocultan, pero está ahí, se pueda alejar en realidad y podamos tener un mundo en el que haya más paz y concordia. Y vamos a ver qué dan de sí estas negociaciones. Me imagino que lo de hoy es nada más que el principio y vamos a ver cómo se va moviendo la cosa porque son tiempos interesantes, desde luego. Bueno, el vídeo de hoy ha sido en un tono un poquito más enfadado de lo habitual, pero bueno, es un poco la situación. O sea, en realidad es una mezcla de esperanza con desazón, porque para el mundo tengo cierta esperanza, para Europa no tanta. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor de esta tragedia nace algo bueno. Pero no está en mi campo de visión, desde luego no lo veo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves toda esta situación? Déjame un comentario si tienes algo que contribuir al respecto sobre esta traición de Estados Unidos a Europa, o es Europa la que se traiciona a sí misma y quien ha traicionado, o son las élites europeas quienes han traicionado a los europeos y a los ucranianos y a todo el mundo. Bueno, nada, si te ha gustado, te agradecería que me pongas un pequeño me gusta y nada, y que le des a la campanita y la suscripción al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!